Vamos a comenzar con este relleno. Cebolla. Sacamos las puntas. Complicó. Básicamente el relleno de este tipo de tarta de zapallito es más o menos la misma base, bueno, por lo menos yo uso la misma base que con los rellenos típicos de verdura. La diferencia está en que vamos a usar zapallos y no una verdura de hoja como en el anterior habíamos usado espinaca y acelga. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a trabajarlo en cubos y no cortado en hojas, en tiritas finas. Voy a salir un segundo de la cámara. Voy a lavar esta cebolla bien lavada para que no pase lo de la otra vez. Lavamos bien las mitades que cortamos. Esto para asegurarnos de que no nos pican los ojos cuando estemos cortando, lo cual complica bastante la tarea. Entonces picamos la cebolla. Voy a buscar un tupper. Ahora que ya tenemos la cebolla cortada, vamos a continuar con el morrón. La otra vez le había puesto poquito morrón al relleno, ahora hay que aprovechar y ponerle un poco más. Lo cortamos así groseramente primero y después hacemos lo mismo que hicimos con la cebolla. Cortamos las tiras y después las reducimos a cubos. Estos dos los voy a separar para después guardarlos. Y ahora el zapallito, que es el elemento principal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar lo que son las puntas y las zonas estas donde puedan haber quedado golpes o marcas. Tratamos siempre de sacar la menor cantidad de zapallito, así lo podemos aprovechar al máximo. Y ahora lo cortamos a la mitad, otra vez en un cuarto, y lo que vamos a hacer es sacar un pedacito de lo que es la parte interna, algo así ya está bien, y lo vamos a probar. Está bien. No se lo coman, es nada más para probar el sabor. Que es amargo, ese zapallito ya no está bueno. Y es algo que te ayuda un montón desde el principio, porque haces toda la receta con un zapallito que es amargo y después el sabor en la preparación final es horrible. Ya lo digo por experiencia. Entonces la forma más fácil es probarlo ahora y ver si está amargo o no. Entonces después lo que hacemos es, con los cuartos, o sea, los volvemos a juntar y los cortamos relativamente finitos. ¿Cuánto es relativamente finitos? 2-3 milímetros debería quedar bien. Eso para que no quede el zapallo por ahí tan marcado en la tarta. Si te gusta que quede más vistoso y más
más fácil de, ¿cómo se llama? De poder sentir que realmente está el zapallo ahí, o sea que vos lo muerdas y esté realmente la textura del zapallo, te conviene cortarlos un poquito más gruesos. Eso va en gusto de cada uno, el grosor que le vas a dar a la verdura. Vamos a sacar estas marcas. En realidad estas marcas en general lo que pasa es que ponen el fruto se cosecha antes de que esté totalmente maduro. O sea, tiene un color verde más clarito que esto todavía. Y a medida que va madurando se va poniendo más oscuro. Por eso es que hay un zapallito que tiene un color verde clarito y otro que tiene un color verde más oscuro. O sea, ya están listos para comer, pero no están desarrollado totalmente el sabor que tienen. Entonces, cuando los ponen en el cajón, también alguna semillita de más siempre queda. Cuando los ponen en el cajón, lo que pasa es que como el fruto todavía no está del todo maduro, está en ese verde clarito, se termina de madurar y por la posición que queda apretado en el cajón es que se generan esas marcas. A ver si hay algún zapallito ahora que tenga alguna marca más visible. Entonces por ahí lo puedo mostrar. En general lo que vas a notar es que tiene puntos donde están hundidos o puntos donde están secos o rayados. Y eso es por haber quedado apretado en el cajón nada más. No es que tienen algún defecto la planta o el fruto. Con respecto al morrón, lo que podemos hacer es guardar las semillas y después las podemos plantar. Y podemos hacer nuestras propias plantas de morrón. No es algo tan fácil como suena. ¿Qué quiere decir? Las semillas después hay que separarlas. Hay unas semillas que tienen un color mucho más clarito. O sea, si vos las ves, hay algunas que tienen un color como un amarillo dorado, o alguna cosa similar. Y hay otras que tienen un color, entonces está cayendo ya de la tabla, tienen un color más marrón, más apagado. Ahí tengo yo una semilla secando y te las muestro. Mira, ¿ves las semillas? Bueno, estas ya están secas, o sea, ya las podríamos plantar incluso. Pero si vos ves, acá hay 4 que están amarillitas y una que tiene un color marrón más oscuro. ¿Cuesta enfocar? Ahí está. Esta semilla lo más probable es que no termine dando ninguna planta. En cambio estas 4 que tenemos acá, esta incluso puede ser un poquito dudoso, estas 3 que tenemos ahí es mucho más probable. Entonces tiene sus complicaciones hacerlo. Bueno, ahí terminamos de picar todos los zapallitos. Lo que vamos a hacer ahora para cocinar el relleno es muy simple. Vamos a prender el fuego bien ahí al máximo. Vamos a agregar un chorrito de aceite. Eso es bastante, por ahí un poco más de lo que debería. Y la preparación en sí es bastante sencilla. Vamos a dejar que el aceite ese se caliente. En realidad esto es mucha cantidad, porque ves que queda un fondo de aceite. Nosotros acá lo que queremos hacer es dorar un poco la cebolla y el morrón y demás cosas, y que no se nos peguen inmediatamente. No vamos a saltear nada, ni siquiera freír. Así que vamos a dejar que este aceite caliente un poco. Después vamos a agregar todo esto que tenemos acá, que son la cebolla, el morrón rojo y el morrón verde. Y como siempre termino perdiendo la espátula cuando la necesito. Vamos a buscar dónde está. Espátula hecha a mano, no por mí, por mi abuelo. Ponemos la cebolla, el morrón.
La cacerola parece chica, pero hay que tener en cuenta que todos estos elementos tienen mucha agua en su interior, todas las verduras, y van a perder volumen cuando la empiezan a evaporar. Así que lo vamos a revolver un poco, evitando que quede pegado. En general, ¿qué pasa? Queda pegado a las paredes se calientan y se termina quemando. Así que nos aseguramos cuando pasamos la espátula de sacarlo de las paredes, de la cacerola, por supuesto, ¿no? ¿Cuánto vamos a cocinar esto? Unos minutos hasta que se empieza a poner transparente la cebolla y después se empieza a dorar. Cuando se empieza a dorar, le agregamos todos los zapallitos que cortamos acá, se los agregamos a la cacerola. Parece que la saqué de foco. Ahí está. Vamos a agregar un poquito de sal. En cuanto agreguen la sal, las verduras se van a empezar a deshidratar más rápido. Así que presten atención de que no se les queme nada y sigan revolviendo un poco. No lo dejen estar todo en un mismo sitio mucho tiempo porque se va a quemar. Ves que ahí empieza a salir una gran cantidad de vapor. Bueno, eso ya nos va diciendo de que justamente las verduras están perdiendo todo el líquido que tenían. Y ahora después van a empezar a dorarse. Y la cebolla ya cambia, todo va tomando un color brilloso, ese es el agua que van soltando las propias verduras. Siempre a fuego fuerte, fíjate que el fuego está al máximo. Vamos a parar un poquito más, ahí está. Sacamos bien lo de las paredes para que no se pegue nada y se queme. Vemos cómo se van cocinando y van cambiando el color, especialmente la cebolla, que es la que tiene la mayor facilidad para hacerlo, ya que tiene ese color blanco transparente. Seguimos revolviendo un poco más. Ves que ahí ya se escucha crepitar fuerte todo lo que es la preparación. Entonces en este punto ya podemos empezar a agregar el zapallito. Ahí está. Ponemos un poquito ahí y le agregamos el zapallo. Sin miedo, acá no nos deberíamos quemar. Sí tenemos que tener cuidado con el vapor que sale. Soy un desastre para poner estas cosas en la cacerola sin que se me caiga nada, así que con cuidado. Traten de no demorarse demasiado porque cuanto más se demoren, más probabilidad hay que lo que quedó en el fondo se pueda quemar. Intentamos integrar un poco el zapallito. Vemos que como no está cortado totalmente, cuesta un poco más separar lo que son las hojas del mismo. Ahora, las hojas, los cortes en forma de hojas que nosotros hicimos. Así que lo rompemos un poco, si tenemos una espátula mejor, y si no con una cuchara. Estas espátulas de madera son excelentes para esto. A menos claro que las deje sobre el fuego, como yo dejé una y ya la quemé. Ay, son cosas que pasan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner ahora sí al mínimo. Le vamos a poner la tapa. Ya se estaba cayendo todo afuera. Le vamos a poner la tapa y lo vamos a dejar ahí un rato a que el zapallito comience a
alargar el agua que tiene en su interior y eso va a evitar que el fondo se quede seco y se termine quemando. Por eso necesitamos ponerle la tapa. Si no, todo ese líquido se evapora y se nos va a quemar. Ponemos el fuego a mínimo y lo dejamos cocinando ahí unos minutos. ¿Hasta qué momento? Hasta que el zapallito ya esté cocido. ¿Cómo te das cuenta cuando está cocido? Lo pinchás, lo sacás, lo probás y lo tenés que poder morder sin problemas. Si se deshace es que en realidad lo cocinaste más tiempo. No tenés forma de volver el tiempo atrás. Ya ahí lo apagás y lo sacás. Pero si todavía está muy duro o cuesta cortarlo con los dientes o demás, lo podés dejar un rato más para que se cocine bien. Otra cosa que tenés que controlar, como ves acá ya se empieza a condensar el vapor que largaban las verduras, ahora principalmente el zapallito. Tenés que controlar que si hay mucho líquido, ver cuánto le dejás la tapa colocada o si directamente lo dejás sin tapa. Por el hecho es que cuando termines, porque este ya está el relleno ahí listo, o sea, se tiene que cocinar. Pero una vez que terminó de cocinarse, ya está, lo dejas ahí enfriarse y lo usás directamente. Obviamente yo le voy a agregar más cosas. Entonces lo que tenés que estar prestando atención es que no te quede gran cantidad de líquido porque ese líquido va a ir a la tarta y si la tarta tiene mucho líquido va a tardar mucho en cocinarse. De la misma forma que es la cocción ahora, el líquido lo que va a hacer va a evitar que los elementos se cocinen adentro y se sequen y todo el huevo y las demás cosas que le agregues cumplan su función verdaderamente. Va a quedar una especie de sopa y no es el objetivo es hacer una tarta que sea consistente, sólida, que tenga algo de líquido, sí, por supuesto, tampoco buscamos que sea una cosa totalmente seca, pero sí que sea posible de comer y no sea 100% líquido. En este caso no tengo casi nada de líquido, así que voy a dejar con la tapa puesta. Supongo que le llevará unos 10 minutos, 15 de cocción. Ahora el relleno ya se enfrió, ya se terminó de cocinar por supuesto, quedó un poquito de líquido, no demasiado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos ya a prender el horno para que se vaya calentando. Por eso lo vamos a poner en medio. ¿Está? Horno medio, más o menos 180 grados. Debería estar bien. Va a llevar más o menos media hora de cocción. Y calculo que en media hora 40 minutos de cocción nos va a llevar. El relleno ya una vez frío lo podemos meter en un tupper y lo guardamos en la heladera hasta el momento de usarlo y tenemos más o menos 3-5 días cuando mucho para usarlo y que siga fresco lo suficiente como para poder usarse. Así que vamos a prender el horno, en fuego medio. Ahí está bien. Sí. Vamos a dejar que caliente. Este es el molde que vamos a usar. Ya tiene unos años encima, pero anda bastante bien. Yo también le voy a estar agregando queso. En este caso es por Salud Light, pero queda bastante bien si se hace con mozzarella. Uso por Salud Light por un tema de costos nomás. Y le voy a agregar un poquito de jamón que me había sobrado. Tenía por un tupper acá, así que también se lo voy a estar agregando. Bien, para comenzar, vamos a sacar estas cosas un poco de acá adelante porque vamos a tener que hacer la masa para esto. Nada de comprar masas ya preparadas. Total, esto ya está frío, así que lo podemos apoyar por cualquier lado. ¿Cómo vamos a hacer la masa? Es muy fácil. ¿Qué vamos a usar? Harina leudante. ¿Cuánto vamos a poner? Cuchara sopera. Vamos a poner 9 cucharadas.
2, 3, 4, bien cargaditas tienen que estar, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tenemos 9 cucharadas de harina, eso va a ser la masa, la estructura principal de nuestra masa. Acá tenemos aceite. De aceite le vamos a estar poniendo 4 cucharadas de aceite. 1, 2, 3, 4. Y de leche le vamos a estar poniendo 14, si no me estoy equivocando en los números. En general esta receta se hace con 9 de harina, 9 de aceite y 9 de agua. Pero yo no voy a usar, no quiero usar tanto aceite para la receta. Entonces, parte de la grasa, que en realidad no va a ser la misma cantidad, va a ser un poco menos, más teniendo en cuenta que esta es leche descremada, parte de esa grasa que necesita, o sea, de la... Sí, está bien. La materia grasa que necesita se la voy a agregar con la materia que tiene la leche. En fin, ahí teníamos una, bueno, se fue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y bueno, esa 14 que faltaría agregar, yo usé tanto que... tiré tanto afuera de la cuchara que no me extrañaría que incluso ahora ya quede ya demasiado líquida. Es más, está demasiado líquida. Esto es una pasta. Parece más que estamos preparando una torta que una tarta. En fin, vamos a tener que agregarle harina mientras se caen los tuppers. Vamos a sacar esto de acá. Vamos a tener que ahora agregar harina, siempre harina leudante, hasta que esto vuelva a tener la consistencia de una masa que podamos amasar. Esto que tenemos acá evidentemente era demasiado líquido. Bueno, ahora la podemos pasar a la mesada, vamos a poner un poco más de harina en la mesada. Esta masa lo que tiene es que como tiene mucha materia grasa, no se tiende a pegar en lo que es la fuente y demás. En general, todas ¿cómo se llama? Los discos de Pascualina, se conocen acá como las masas esas que ya vienen preparadas para las tartas, se suelen hacer con margarina. Margarina, oleomargarina, dicen. Y los más truchos tienen, es decir, los de la peor calidad posible, vienen incluso con grasa vacuna o algún otro elemento así. A mí en general me suelen caer muy pesado lo que son las grasas hidrogenadas o sea, la oleomargarina, lo que se... A ver, la fabricación de la margarina o oleomargarina, como sea que le digan, lo que se hace es, se toma un recipiente, se llena de aceite y se le inyecta hidrógeno en estado gaseoso. O sea, ese hidrógeno va burbujeando, se va combinando con la estructura molecular que tiene las grasas, o sea, todos los lípidos, y lo que hacen es transformarla en esa margarina que toma unas propiedades distintas. Si vos lo ves, a diferencia del aceite, es un material compacto, es un sólido, no está en un estado líquido totalmente como el aceite, y eso es producto de la hidrogenación. ¿Qué es lo malo? Que en el producto ese de la hidrogenación, las grasas
se transforman en gran cantidad en grasas saturadas. Y esas son las que al organismo más le cuesta procesar. Son las que después se asocian con un montón de inconvenientes médicos. Por eso en general, si vos agarrás y ves los ingredientes que tienen las tapas de las pascualinas, o sea de las tartas, y ves el valor nutricional que contienen, vas a ver que las grasas saturadas para una porción de tarta, o sea, para una porción que comería una persona, están en torno al 25%, similar, entre el 20 y el 30% están. Lo cual es bastante, o sea, con 2 porciones de tarta ya tenés casi el 60% de las grasas saturadas que son recomendadas para una dieta estándar, bla, 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 pero es bastante. En fin, esta masa la vamos a amasar un rato. ¿Qué tenemos que lograr? Una masa elástica, uniforme, sin grumos. Casi como si estuviéramos intentando amasar una de las tapas de pascualina que compramos, que tiene esa textura tan suavecita y lisa. ¿Ves? Si nosotros venimos acá, esto todavía está un poquito... Esta humedad que tiene, en realidad no es agua o de la leche, es producto del propio aceite que tiene. ¿Ves que me queda la mano? Bueno, no se nota tan cerca porque esta cámara no tiene un autofoco en video. Es propio de la cantidad de aceite que tiene. Si queríamos, también le podíamos agregar un poco de sal. Yo en mi caso preferí no agregarle. Eso no hay problema. ¿Cuánto le podrías haber agregado de sal? Y más o menos media cucharadita. Entre media cucharadita y una cucharadita de sal. En fin, agarramos nuestro molde, le ponemos un poquito de harina en la base. ¿Por qué en la base y no en los bordes? Porque si vos le pones ahora mismo muy en los bordes, cuando lo quieras estirar, o sea, en mi caso yo no lo puedo hacer porque este molde es muy alto en comparación al diámetro que tiene. Si vos usaras una tartera más grande, que tenga un alto más chiquito, lo podrías hacer esto, pero haciéndolo acá va a hacer que la masa no se pegue al molde, lo cual vamos a decir, ¿está bueno para cocinar? Sí. El problema es que al mismo tiempo nosotros la vamos a tratar de colocar y la masa se va a caer. La vamos a tratar de colocar y se va a caer y nos va a hacer todo mucho más engorroso. Entonces lo que hacemos es poner un poquito sobre el fondo principalmente, que eso no nos molesta ahí, porque estructuralmente no nos va a molestar. No nos va a hacer un cambio. En fin, le ponemos una buena cantidad de harina porque ahora lo vamos a tener que estirar esto y no queremos que se nos pegue, ¿no? Ponemos harina, yo voy a sacar mi palo de amasar de cartón, este palo, y la vamos a estirar. Como ven, es una masa súper suave, súper fácil de estirar. No es la típica masa que vos agarrás, la tratás de estirar y ya está dura porque ya la amasaste demasiado. Esta es súper fácil de estirar. Enharinamos bien para que igual no se nos pegue, pero igual tengamos en cuenta que tiene una gran cantidad de materia grasa, así que no se nos debería pegar tanto como con otras masas al momento de estirarla, claramente, ¿no? Después cuando la cocinemos puede cambiar un poco la historia. Vamos a intentar hacer un círculo, cosas que no se me da muy bien. Soy estudiante de ingeniería, así que yo cuando trato de hacer un círculo me sale un cuadrado en el caso. En fin, más o menos por ahí. Este va a ser el alto que va a tener la tarta. Vamos a despegarla con cuidado, porque se podría haber llegado a pegar. Ven que la masa es súper liviana. Y ahora la vamos a colocar en la tartera. Para eso lo mejor es ponerla completamente ahí y después llevarla adentro.
¿Para qué es esto? Para que salga más o menos pareja. ¿Ves que si no, si yo ya la pusiera ahí como está, esta parte me queda muy baja y esta me queda muy alta? Entonces, sacamos bien, la abrimos. Si se rompe un poquito no hay problema, porque vemos que la masa es bastante gruesita todavía, así que la podemos estirar un poco más, tapar esos agujeros. Como te dije, ¿ves? Si pones mucha harina, después cuando querés empezar a armar el borde, se complica bastante. Me la estoy llevando fuera de cámara y ya no se va a ver. ¿Ves cómo se cae la masa? Bueno, eso es porque justamente como no tiene ninguna adherencia, el borde se va cayendo hasta que se sale. Las partes que se hayan roto de la masa, ¿ves? Como ahí abajo, no sé si se va a llegar a distinguir, hacemos como un plieguecito apretando la masa que está alrededor y lo tapamos. Lo tenemos que tapar bien porque si no el líquido que haga la masa se va a ir al fondo y ahí sí que se nos puede pegar feo. Además se va a quemar y en el fondo va a aparecer una mancha quemada y el sabor no es muy rico cuando se quema el jugo de las verduras. Así que no es nada recomendable que nos quede un agujero en la masa. En fin, vamos a luchar un poquito más para que esto no se desarme demasiado. Lo que podemos hacer en estos casos es mojar los dedos un poquito, mojar el molde y ahí sí apretar y hacer fuerza y ahí debería quedar por lo menos un poquito más pegada. Obviamente eso nos va a jugar en contra a la hora de desmoldarlo porque ya va a estar pegado. Pero si aplicamos unos pequeños puntos, después le pasamos un cuchillo y listo. No tenemos que luchar demasiado. En fin, vamos a tomar el queso. Vamos a cortar, esto es más o menos, ¿cuánto? A ver. Aproximadamente 876 gramos, o sea, es un poco más de 3/4 kilos. Sacamos todo lo firme que tiene, pues tiene media docena. Tal, yo tengo acá film, así que después lo envuelvo, no hay problema. Ahora. Son ricos los productos de la Paulina. ¿Qué hacemos? Lo cortamos en rodajas más o menos gruesitas. No le voy a poner 1 kilo igual. Cortamos nada más, ahí está. Con esas 3 rodajas ya es más que suficiente todavía incluso. Sí, mira. Incluso creo que es un poquito más de lo que podría haberle puesto. Pero bueno, no importa. Me queda con un poco más de queso. Vamos a buscar nuestro relleno. Vamos a agarrar el queso. Vamos a cortar en tiras. Y de las tiras sacamos cubos. Ahí. Y vamos de nuevo. Como ven, esta tarta da para que coman 2 personas con tranquilidad. No es una tarta para una sola persona. Creo que esa cantidad ya de queso es suficiente, por más que nos haya quedado todavía. Vamos a agregarle el jamón. Jamón sería ideal si lo pudiéramos cortar en cubos como cortamos el queso.
no tenemos esa posibilidad, bueno, lo vamos a... Este está cortado incluso demasiado finito, más de lo que me gustaría. Por tanto lo vamos a desmenuzar un poquito. Cuesta bastante entre el queso y el propio jamón. Si fuera un poquito más grueso, bueno, esto es demasiado finito, lo podríamos enrollar y lo cortamos en tiras. Pero esto es demasiado finito. Y después las tiras se nos van a pegar y va a ser imposible. De cualquier forma, cuando cortemos la tarta se van a cortar estas tiras. Bueno, así que si quedan más o menos juntas, sin problema. Tiramos. ¿Qué nos faltó por agregar? Huevos. Ponemos en la heladera. Ponemos un huevo. Si lo agregan ligeramente batido les va a simplificar la tarea. ¿Qué hacemos? Tenedorcito o cuchara. No tenemos problema. Lo mezclamos bien. Cuando había hecho el relleno, lo que me había olvidado de comentar, que es algo fundamental, los condimentos. ¿En qué momento a mí me gustan agregar los condimentos? Un tiempito antes de terminar la cocción del relleno, para que el condimento no se termine de sobrecocinar y pierda demasiado el gusto, ni tampoco quede tan concentrado como si lo agregáramos ahora mismo. Bueno, vamos a ir mezclando bien. Por eso te decía que si lo agregabas batido, ya era un poquito más fácil, había que incorporar mucho menos. Pero vemos que ahí es sencillito todavía. Ahora vamos a tener que luchar un poquito con la tarta. Como te dije, si le ponemos harina a los bordes, se va a pegar. Si le puse harina a los bordes, o no se va a pegar, se va a despegar justamente y no va a quedar pegado. Entonces mira, lo que vamos a hacer es, nos mojamos un poquito las manos en el huevo de la preparación y aplicamos apenitas en un lugar, no apliquemos toda la vuelta para que después la masa no se nos pegue y sea un poco más fácil de despegar. Y con un poco de cariño y paciencia la colocamos en su lugar. Al menos esto es para que nos deje poner el relleno y no se nos caiga mientras estamos poniendo el relleno y vaya, valga la redundancia, el relleno afuera. En fin, ¿qué hacemos? Relleno dentro. Así con la masa cruda, no, sin precocción, sin nada. ¿Qué es lo único malo que tiene la forma de hacer la tarta así? Nosotros le pusimos polvo leudante, o sea que la masa va a empezar a crecer por el hecho de tener ese polvo. ¿Cuál es el problema? Para crecer genera gas. Entonces, la parte que está debajo de la tarta, o sea, la que está en el fondo, va a ser... Con cuidado que no se desarme. La estamos un poco en el tenedor o con una cuchara. El problema que vamos a tener es que la parte esa de la tarta se puede llegar a inflar, porque no tiene por dónde evacuar el aire, porque está pegado al fondo del molde. Así que
lo que podemos hacer es pinchar un poquito la masa. A ver, pinchar no significa agarrar la masa y hacerle un agujero y que eso que dijimos que queríamos evitar, que fuera líquido al fondo del recipiente, nos termine pasando, sino hacerle pequeñas incisiones más o menos superficiales, o sea, sin tratar de llegar al fondo a la masa. Esto es más fácil hacerlo antes de poner el relleno. Una vez que lo pones, como yo estoy haciendo ahora, se complica un poquito más. En fin, distribuimos bien todo el relleno. Voy a poner un contador de rellenos para la cantidad de veces que lo dije. Lo tenemos bien distribuido. Acá arriba, ¿qué podemos hacer? Le podemos poner queso rallado. Yo tengo poquito y no lo quiero usar para esto, así que no le voy a estar colocando, pero lo pueden hacer y queda muy bien. Y bueno, nos venimos directamente al horno. Y como ya lo precalentamos, lo ponemos dentro y empezamos la cocción. ¿Cuánto? 20-30 minutos, no tiene que tener problema. Sal, a gusto. Si quieren ponerle, pónganle. Si no, no le pongan. No hay problema.